Pasaporte a la historia. Bienvenidos al programa que debate sobre los acontecimientos y jugadores históricos del fútbol mexicano. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo proyecto de Radio Pocket de su radiodifusora Pasaporte a la Historia, un programa deportivo donde hablaremos acerca de la historia del fútbol mexicano, donde compartiremos datos históricos, momentos acerca de las leyendas del fútbol mexicano. En esta oportunidad contamos con una mesa de panelistas importantes del mundo deportivo. Tenemos a Eric Lugo, a Roberto Vargas y Joel González. Compañeros, se acerca el clásico capitalino América Pumas, pero yo les quiero preguntar, ¿cómo surge esta rivalidad? ¿Cómo realmente es que ustedes consideran que surge esta competencia entre estos dos clubes históricos del fútbol mexicano, considerado partes de los cuatro grandes? Joel, empezamos contigo. Aunque este partido inició en la temporada 62-63 con triunfo del América 2-0, la realidad es que no hay un partido en los 70 que sea, por ahí hay una bronca en los 60, solamente un fase de liguilla de la 79-80, que además se juega en fase de grupos, que gana América 1-0 en CU. Entonces no hay esa rivalidad en finales, empieza a crecer con los del Pedregal, con el América, pero yo realmente, por ahí está el antecedente que van a hablar mis compañeros. El primer gran no fue dentro de la cancha. Para mí inicia con la venta de Enrique Borja, que se va muy molesto a los Pumas América. Entonces ahí es cuando inicia. Y ya en la cancha, pues en la década de los 80 con la primera final de 84-85. Eric, ¿quieres comentar algo? Sí, veo, lo que es la rivalidad empieza ya en la cancha, a nivel cancha, es en los años 70, ¿no? Yo creo que el hecho de que a los Pumas los empiece a transmitir el Canal 13 en mediados de los años 70 con José Ramón Fernández, pues él busca ya la rivalidad con Chivas, Chivas y América ya venía a la baja, empieza esa época de las llamadas Chivas flacas, entonces José Ramón aprovecha muy bien esa coyuntura y él crea o empieza a darle difusión a los partidos entre América y Pumas. Entonces, y él, su ideología con lo que él se basa es pues, enfrentar a lo que es la clase estudiantil, la clase que se revela ante el sistema, ¿no? Ante el emporio económico que representa la América, Televisa. Entonces, esa es una parte muy importante. Pero antes, ya desde los años 50, Guillermo Vázquez, padre, él contaba que los jugadores de la América en los años 50 estudiaban en la universidad, entonces ya las primeras semillas de esta rivalidad se crean en las canchas de Ciudad Universitaria. Los jugadores de la América estudiaban en la universidad y ahí, cuando los invitan a jugar a los Pumas, el equipo de Pumas que apenas empezaba en segunda división, se negaron. Entonces, Memo Vázquez cuenta que no pudieron enfrentarse, no sé, los jugadores de la América se negaron, pero estos mismos jugadores se enfrentaban en los torneos interfacultades y se daban con todo. Entonces, las primeras semillas de esto empieza en los años 50. Después viene una pausa, Pumas se consolida en segunda división, o sea que se convierte en campeón, asciende. En los años 60, como dice Joel, no hay tantos, no hay algún partido que digas, bueno, aquí empezó todo, realmente no lo hay. Todo empieza, pues se va dando de poquito en poquito, la venta de Enrique Borja, esto que comento de José Ramón. eh, yo creo que también algo que se da en donde empieza a crecer la rivalidad es a partir de la temporada 75-76, porque Pumas ya empieza a crecer como equipo, ya trae canteranos, ya tiene a Caviño, ya tiene a Spencer, grandes jugadores extranjeros que empiezan a marcar diferencia. Y si bien no hay un enfrentamiento en finales ni liguilla, pero ya empieza a hacer esa rivalidad en poco a poco empieza a crecer, este, hasta que ya detona con todo su esplendor con las finales de los años 80, sobre todo esa primera final de la temporada 84-85. Roberto, ¿nos puedes comentar? Bueno, como comentaban mis compañeros de mesa, Eric, Joel, pues yo creo que hay elementos históricos, como mencionaba Eric, esta rivalidad que nació en las canchas de Ciudad Universitaria. Hay que recordar que América jugaba como local en el Estadio Olímpico antes del Estadio Azteca. Eh, el primer partido de universidad en primera división es contra el América. eh, Juegan en zonas muy cercanas de la Ciudad de México, de la capital, y factores deportivos como la venta de Enrique Borja, que incluso
pues llegó a estar, se cuenta que llegó a estar implicado hasta el presidente de la República en ese tiempo, Gustavo Díaz Ordaz, que Enrique Borja le pide a su tía, que era la esposa del presidente, que no lo vendan a la América. Entonces, yo creo que esta rivalidad tiene muchos ingredientes que detonan para convertirse en un clásico a finales de los años 70 y con las tres finales disputadas en la siguiente década, pues es indudable eh, que va creando esta rivalidad y tiene todos los ingredientes, además de lo que mencionan del factor de José Ramón Fernández, que busca crear una rivalidad, busca crear este enfrentamiento entre la clase pensante contra el poder económico, que en ese tiempo pues hay que analizarlo también en el contexto sociopolítico de México, ¿no? Nace en la época del partido dominante, cuando el mismo dueño de Televisa y de la América se decía un soldado del PRI. Entonces, como que había los elementos necesarios o los elementos suficientes para crear un clásico. Y ya con la rivalidad deportiva, con el ascenso deportivo de universidad, pues se va creando esta rivalidad y este clásico. Y la historia de la América Pumas, que ha sido marcada por varios momentos históricos de sus inicios. Bien hablaban de Enrique Borja, que en una entrevista él comentó que en un principio no quería irse a la América, pero por decisiones dentro del fútbol, pues su carta se fue a la historia del Club América, donde se convirtió en un goleador histórico para el club y para el fútbol mexicano. Ahora, compañeros, yo quisiera preguntarles, en la historia de esta rivalidad, ¿consideran ustedes de que sigue teniendo la misma importancia al pasar de los años? Yo considero que sí, porque la afición americanista sigue teniendo ese pues deseo de ganarle a los Pumas, pero lamentablemente a los Pumas se le critica de que ha dejado de competir como los grandes equipos en las últimas décadas. ¿Puede que pudieras comentar acerca de estos datos? Pasa muy similar al caso de Guadalajara con Pumas, ¿no? América no solamente se ha llenado en los más recientes 10 años de títulos, también en los antecedentes es claro superior y sí es la hegemonía es muy, muy notoria. Entonces, dentro de la cancha sí hay un líder, un ganón, que vienen siendo las Águilas, y esto yo creo que ha repercutido para la afición, no tanto, pero yo creo que dentro de la cancha sí, sí es muy notorio esa. Ahora América, pues sus partidos en cuanto a títulos está más de disputarlos con Tigres, con Monterrey, que con propio Guadalajara o con propio Pumas. Roberto, Pues yo creo que la rivalidad persiste, porque tiene, como mencioné, tiene todos los elementos para un clásico, desde la cercanía geográfica, compartir la ciudad, todo, todas estas finales disputadas en los 80 que aunque muchos de los aficionados de Pumas, que indudablemente creció la afición del Club Universidad después del bicampeonato de 2004, pero ellos no vieron toda esa rivalidad que creció en los años 80, pero pues hablan de ella, lo siguen considerando un clásico y como bien dice Joel, América es eh, la historia de la América, la historia reciente de la América, pues indica que es un equipo hegemónico en el fútbol mexicano o en estas rivalidades. Entonces, para el aficionado de Pumas, sigue siendo su clásico. Muchas veces se les critica, la gente de la América critica que para Pumas, para el aficionado de Pumas, hacer su temporada es ganar el clásico, aunque no valen liguillas, aunque no entra a liguilla, aunque no gane campeonatos, le ganan a la América y puede haber una especie de conformismo. Pero yo creo que esto pasa con los clásicos en todo el mundo. Aunque el rival fuerte, el rival de un equipo gane campeonatos, ese pique siempre va a existir. Eric, ¿qué nos puedes comentar?
Pues sí, reforzando lo que comenta Roberto, lo que comenta Joel. Yo creo que a nivel de afición, lo que es la tribuna, el clásico sigue. O sea, se vive con mucha intensidad, con mucha pasión. No se puede decir lo mismo en la cancha. Yo creo que en los últimos, en lo que va del siglo, el dominio de la América sobre Universidad ha sido aplastante. O sea, la verdad es que algo que comenta bien Roberto es ya los finados de Pumas festejan como un campeonato cada que le ganan a la América, ¿no? Ya los triunfos de Pumas se empiezan a contar con los dedos de las manos, ¿no? Antes por lo menos se decía que jugar para la América, jugar en Ciudad Universitaria era muy pesado, era una cancha hostil, y ahora ya no, realmente la América ya juega en Ciudad Universitaria como si fuera local. Entonces, eso sí que ha ido degenerando un poco. El hecho también de que Televisa transmita a los Pumas, pues desde hace más de 20 años, casi 30 años, pues también son factores que siento que sí han ido reduciendo un poco. No a nivel tribuna, repito, pero sí, revisando los números y revisando la cantidad de títulos que ha ganado la América, pues sí, ¿no? Y no nada más con Pumas, yo creo que también se ha visto el dominio de la América también con los otros dos rivales que tiene enfrente, que son Cruz Azul y Guadalajara. Entonces, hoy en día creo que el predominio, lo que domina más es el poderío económico, y lo que dice Joel es cierto, ¿no? Los partidos ante Rayados, ante Tigres, creo que ahora, por el nivel que tienen de planteles, pues en a nivel cancha son partidos mucho más disputados, donde generan más expectativa, pero este, pues es la tendencia, ¿no? Los equipos ricos cada vez son más ricos, más poderosos, y los equipos que tienen menos recursos, pues cada vez son menos, ¿no? Entonces, Pero yo creo que la rivalidad de América con Pumas, con Cruz Azul, con Guadalajara, siempre va a estar por encima de un América Tigres, un América sí, Monterrey. En su momento hubo duelos, por la a historia. principios de los 90 hubo duelos muy importantes con el Puebla, ¿no? El Puebla de Mauro eran unos partidazos los América Puebla. Yo creo que esos partidos, esas rivalidades son como temporales, temporales, ¿no? sí, de El acuerdo. momento, también en su momento, el América Toluca durante los 90 también fue un duelo importante, ¿no? América Pachuca El incluso que América llegaron Tigres, a disputar una final, pero ahora sí, aunque crezca el pique y hayan disputado finales contra Monterrey, contra Tigres, eh, yo creo que un clásico como el América Pumas siempre va a ser Ah, sí. muy, muy importante a nivel tribuna, como dices tú. Y yo creo que también a nivel televisión. No creo que un América Tigres tenga el alcance que tenga un América Pumas, por ejemplo, a pesar del mal momento de alguno de los dos equipos o a Claro. pesar de la hegemonía del América sobre Universidad, ¿no? Y yo creo, Sí, de compañeros, acuerdo. de que el América Pumas, algo que lo caracteriza muy fuerte es la competencia que hay en los juveniles, en los equipos de fuerzas básicas, de que tienen partidos muy seguidos y por eso se comenta que ya cuando llegan al primer equipo son jugadores que se conocen cuando se enfrentan, pues se conocen desde los torneos de fuerzas básicas. Sí, También, los mismos también es jugadores lo han un dicho, elemento ¿no? adicional, ¿no? Es un elemento adicional. Además, hay jugadores de ambos equipos que jugaron en el rival durante esa etapa de juveniles, ¿no? Se habla de Luis García, que había jugado en inferiores de América y luego se va para Pumas. Entonces, sí, desde ahí también hay pique. Los 80 se caracterizó por tres finales en la misma década, donde se enfrentaron América Pumas, en la cual hay polémica, pero también hay mucha historia que comentar dentro de estas finales. Eric, comenzamos contigo. ¿Qué nos puedes decir acerca de las finales que se jugó en el América Pumas? Pues yo creo que estos partidos de la final 84-85 quedaron marcados a fuego en la historia de Pumas, por todo el entorno, ¿no? Todo lo que ocurrió, desde los muertos en el túnel 29, Ciudad Universitaria, el hecho de que se han llevado el partido a Querétaro, donde incluso intervino el gobierno para que no se jugara aquí el tercer partido, todo el tema del arbitraje tan polémico de Joaquín Urrea, en que influye definitivamente en el marcador. También el mismo silencio de Joaquín Urrea durante tantos años, pues contribuyó mucho a que estos partidos quedaran ahí marcados, ¿no? Sobre todo el lado de Pumas, ¿no? Porque había sido una gran temporada de Pumas, habían sido super líderes, habían sido el mejor equipo de la temporada, entonces, pues, toda esta rivalidad que ya venía creciendo desde los años 60, 70, pues se detonó definitivamente, ¿no? Fueron tres partidos muy vibrantes. El primer juego de la ida, cuando eh, la-
el América empata con un gol de último minuto de Carlos Hermosillo, cuando los defensores de Pumas se quedan parados y empatan, y luego la vuelta en segundo donde el sobrecupo, el calor agobiante, todo lo que ocurrió al entorno de, los, de las fallas de Pumas también en el arco, y entonces los muertos en el túnel, entonces todo esto, pues fue una bomba, y hoy en día, pues el aficionado de Pumas sigue teniendo en mente que a partir de ese partido, bueno, pues fueron robados, que el arbitraje los perjudicó, aunque si vemos el partido, si tiene oportunidad de ver el partido, el dominio de la América en ese partido fue tremendo, porque si el Hermosillo había metido esas dos que tuvo, dos o tres claras, pues hubiera acabado en goleada, pero pues ya vemos lo que pasó. Y luego también lo que se dijo después de Brailovsky, que había jugado dopado y un montón de cosas que se dijeron. Entonces, pues ahí detona el clásico, definitivamente. Sí, claro, Y por la esa construcción de final esa polémica. 84-85, pues, ¿qué les puedo decir yo? Más de lo que mencionó Eric. Yo estuve en el, yo estuve en el estadio el Día de los Muertos, de los 8 muertos del túnel 29. Bueno, yo estuve en las tres finales de los 80s. Yo era aficionado de los Pumas. Yo estuve el Día de los Muertos. Eh, Nosotros no nos enteramos. Yo fui con papá, mi mamá y mis dos hermanos. Nosotros no nos enteramos de lo que había pasado en el estadio hasta que llegamos a casa de mi abuela a comer, que Canal 3 interrumpe la programación y entra José Aragón para decir, vamos a contar lo que pasó con los muertos en el túnel 29. Entonces eso indudablemente pues le da otras características a esa final, a ese clásico, que ese 26 de mayo del 85 además fue 3 días antes de la tragedia de Heysel en la final de la Copa de Europa. Entonces, como, como aficionado en ese entonces de Pumas y después como periodista, que hice un reportaje para Soccermanía donde sacamos los nombres, fueron 8 muertos en el túnel 29, todos aplastados por el sobrecupo. Yo recuerdo cómo la gente se brincaba por las bardas de la tribuna del pebetero. En ese tiempo todavía no estaban separadas la gente en la tribuna, todavía estaban revueltos, no había violencia como ahora. Y fue impresionante, o sea, fue impresionante haber estado ahí y después enterarse lo que había sucedido en los túneles, porque si bien nosotros habíamos llegado al estadio a las 10 de la mañana, todo lo que pasó después, pues te deja marcado de alguna manera, ¿no? Y ya platicaré otra anécdota de la temporada 87-88, pero bueno, luego ya esa tercera final, que es así como la piedra angular de la rivalidad de América Pumas. Hay gente hay aficionados nuevos de Pumas que ni siquiera vieron el partido, que ni siquiera se toman la molestia de revisar el resumen del partido en YouTube. Y sí, hablan de Urrea y hablan del robo y todo, pero como dice Eric, pues hubo un dominio apabullante del América. El América venía de ser campeón, tenía unos equipazos y ambos eran grandes cuadros. Ahí nace, pues sí, ya definitivamente este pique deportivo. Y bueno, yo también tuve por ahí la oportunidad de conocer a Urrea, de entrevistarlo. Él siempre negó que haya sido tendencioso su arbitraje, pero para muchos aficionados de Pumas, repito, gente que ni siquiera vio el partido o que ni siquiera se toma la molestia de ver el partido, para ellos es un hecho irrefutable que hubo algo raro, que hubo corrupción, que hubo mano negra y que ese campeonato se le robó a Universidad, ¿no? A ver, ¿qué nos puedes comentar? Se habla mucho del arbitraje, pero yo pongo ahí varios factores más. Eh, el segundo partido fue al revés, fue un baile de Pumas al América. Esas se salvan de no irse, de no ganar en dos partidos por la actuación de Celada. Ese día Celada tiene cinco atajadas impresionantes. Y en el tercer partido, pues salidas alocadas de Espinosa, el portero de Pumas. Entonces, yo creo que ahí fue una de las grandes diferencias de esa final, más que del arbitraje. Ese, La portería,
O sea, la mencionas a portería, ahora te Espinosa. acababa de ir a Tigres, entonces se menciona poco. También la experiencia. América venía ya de una final, tenía grandes extranjeros, y Pumas fue la base del Mundial del 86, pero era otro tipo de juego, eran jóvenes, Raúl Servín, por ahí Miguel España, García Aspe. Entonces ahí son dos de las diferencias, que sí, el tercer partido es para que América hubiera goleado 5 o 6 goles, pero evidentemente, pues volvemos al caso de José Ramón Fernández, que te vende más, pues decir que Urrea estuvo ahí, lo compraron y demás, hablar más del arbitraje, como suele ser ahora, que realmente lo que sucedió en los 3 partidos futbolísticamente, que en el primero estuvo parejo, segundo fue muy superior Pumas, no lo supo aprovechar, en el 0-0, y en el tercero, pues América fue muy superior. No, y el Yo planteamiento creo que táctico del zurdo López, ¿no? Que él lo dice en la entrevista, ¿no? Ganaron por demolición, o sea, fueron presionando, presionando y hasta que le ganó la partida a Mario Velarde, definitivamente. ¿No? Ni en los cambios, o sea, la verdad es que Velarde se vio totalmente rebasado en la táctica, y eso también fue un factor. Y bueno, pues ya quedó en la historia. De ese partido lo transmitieron las dos televisoras, el Sí, de la Corregidora. sí, sí, sí. Y yo creo que también se llevó el partido ya para calentar un poquito el ambiente, ¿no? La corregidora tenía unos meses de haber sido inaugurado, iba a ser sede mundialista. Entonces, se puede hablar mil y un cosas alrededor de ese partido, pero indudablemente en la cancha América fue superior a la Universidad. Factor que menciona Joel de la portería, pues era abismal, ¿no? La diferencia entre Celada y Jorge Espinosa. Sí. Y yo creo que es uno de los momentos más importantes dentro de la historia del fútbol mexicano. Por ejemplo, pues en mi generación, pues conocemos de esa final de los 3 partidos que a las nuevas generaciones les asombra de que como 3 partidos y ahora se decide con tiempos extras o hasta con penales. Pues era el reglamento de ese momento dentro de la historia del fútbol. Hay muchas cosas que comentar, como ustedes decían. Estamos hablando de la América de los 80s, el América, pues la década más dominante de la historia del Club América, donde tenía jugadores que se convirtieron en leyendas, tanto extranjeros, tanto jugadores mexicanos, y los Pumas, pues que eran base de la selección y eran momentos donde realmente los Pumas sí era la gran cantera de México. Y de la 87-88, pues también considero que ahí fue la portería, ¿no? Porque Río se come 2 o 3 goles, entonces ahí yo creo que también fue fundamental la portería para que se diera ese resultado de 4 goles por 1. Pero también hay que recordar que esa temporada, el 87-88, Universidad jugó con puros mexicanos. No había un solo extranjero y eran puros canteranos, ese gran equipo de la temporada 87-88, ¿no? Que Luis Flores salió campeón de goleo. Venía de Y Luis, jugar en Europa, Luis Flores ya ¿no? venía de España, ¿no? Ya había Ujú. jugado en España. Entonces, creo que gran mérito de ese equipo de Sanabria, porque enfrentó a una América lleno de figuras y con extranjeros de peso. No, y ganan la ida 1-0, ¿no? Gol de penal de Luch Flores. Expulsan a Luis Sague, Flores, si no mal no recuerdo. Y todavía al medio tiempo estaba el global a favor de Pumas 2-1. Y después, bueno, Ríos, pues ya las fallas que tuvo que fueron terribles y que pues ya le dieron el título a la América. Creo que en esa liguilla lo que más se recuerda es los penales de la América Morelia, ¿no? sí, Los mandan a entrar a los jugadores de Morelia que ya estaban hasta bañados y después de los goles de el visitante. arbitraje de Miguel Ángel Salas. Sí. Y Pumas había dejado fuera a la UDG de Nacho Treyes, que eran los grandes favoritos. Esa temporada la UDG realmente era un equipazo, iba a jugar espectacularmente. De hecho, todo el mundo decía que la final iba a ser América Leones Negros y Pumas dar campanazo y este Sí, y bueno, sí, que se les sí. acabó el gas en el segundo, en la segunda mitad del partido de vuelta. Ese partido, el partido de ida, yo fui con mis hermanos y mis primos. Cuando se hace el amontonamiento de gente a la entrada del estadio de Ciudad Universitaria, recordando lo que había pasado en el túnel 29, yo agarré a mis dos primos, a mi hermano y a mi primo más chico, que tenían 13 años, y los saqué de ahí y vimos el partido con nuestro boleto para el partido, lo fuimos a ver a Sears de Perisur. Nos fuimos a sentar a las televisiones que estaban
había una pantalla de televisiones en las escaleras eléctricas al sótano de Perisur, y con nuestros boletos y nuestra bandera, ahí vimos el gol de Luis Flores. No pudimos entrar, estuvo a punto de ocurrir otra tragedia. La policía echó los caballos a la gente, la montada repartiendo palos por todos lados. Fue un momento muy, muy tenso, y con el antecedente del 85, mejor salimos de ahí. Vamos a hablar acerca de la final que ganaron los Pumas en los noventas. Iniciamos contigo, Roberto. Final 90-91, la revancha de Pumas después de dos finales perdidas contra el América, y yo lo he mencionado una y mil veces, primero como aficionado que era de Pumas, luego como periodista. eh, para mí es no creo que sea el título más importante de Pumas, porque todos lo son, no por el rival, pero yo creo que es el mejor Pumas de la historia, por, por el equipo que era, de un plantel de 22 jugadores, 20 eran de cantera, solo tenía dos extranjeros, que eran Vera y el Tuca Ferretti, fundamentales los dos para ese equipo. Y además ese plantel pues fue la base de la selección mexicana en la Copa América en 93, en dos mundiales, con Campos, Suárez, García Aspe, Luis García. eh, de ese equipo, pues ya cinco exjugadores han sido técnicos de Pumas, uno campeón. Entonces yo creo que ese Pumas, para mí es el más completo. No sé si el más espectacular, porque tuvo el campeón goleador, que era Luis García. eh, Fueron campeones de goleo. Era un equipo completísimo. Y si lo revisamos fríamente y por nombres, pues ellos se hicieron grandes jugadores después de esa final. O sea, un Campos no estaba consolidado ahí. Claudio Suárez jugaba como lateral derecho, no era defensa central. García Aspe se fue a ser campeón después con Necaxa. Entonces, yo creo que era un equipo, América era un equipo línea por línea superior a Pumas. Ese América de Antonio Carlos Santos, de Edu, de Toniño, de Cecilio, Sague, Adrián Chávez, Cristóbal. Era un equipazo. Yo creo que línea por línea era un equipo superior a Pumas, que supo capitalizar la ventaja que le daba el reglamento, y con un 3-3 se impone y consigue ese campeonato. Entonces, yo creo que eh, ese partido, esa final, pues cierra una etapa muy importante en la historia de la universidad, porque después viene una etapa de reconstrucción, una etapa de cero títulos, como la que atraviesa actualmente, pero todavía conservaba las bases de lo que fue el equipo base de la selección mexicana, ¿no? Yo estuve ahí en la final, ahí está mi boleto de esa final. Todavía no me dedicaba al periodismo, eh, y pues todo lo que digo ahora de que para mí es el equipo de Pumas más completo, el más representativo de la historia, lo digo como periodista, como analista, no como aficionado. Creo que si lo revisamos poco a poco, fríamente, era un gran equipo. No, y jugadores que se convirtieron en leyendas en la historia del fútbol mexicano y en selección mexicana. Eric, ¿qué nos puedes comentar? Pues sí, complementando lo que menciona Roberto, ese Pumas explotó, ¿no? Y aún así, como dice, los jugadores todavía no estaban al 100, ¿no? Pero la conjunción de ese equipo fue espectacular, ¿no? Pues recordamos a Campos, a Ramírez Perales, a Claudio, estaba Juan Carlos Vera, Tuca, García Aspe, Luis García. Entonces, pues línea por línea. Y ese América pues venía todavía de inercia que quedaba de los años 80, ¿no? Ese equipo lo agarró ya media temporada Carlos Milok, que había empezado muy mala temporada con aquel técnico serbio, Dragoslav Sekulara, un desastre absoluto, y Milok enderezó la nave, le dio solidez a la defensiva y llevó el equipo hasta la final. Y el gol de Tuca, ¿no? Y pues también que queda ahí icónico, ¿no? Por la forma en cómo se da, ¿no? Empezando el partido, y le dobla las manos a Adrián Chávez, ¿no? Y la última jugada donde Campos
para aquel tiro de No, Alejandro totalmente. Domínguez, donde un sufrimiento absoluto. A García Aspe le dice a Arturo Bricio, ya termina el partido por el bien del fútbol mexicano, ¿no? Entonces, pues era una Sí, revancha que estaba ahí, que de Pumas necesitaba ganar esa final porque pues ya todos los antecedentes que venían, ¿no? Luego la ida en donde Pumas empieza ganando con aquel golazo de Luis García y en 15 minutos en América hace 3 goles, ¿no? Y los tiene en la lona, o sea, fue una final realmente espectacular. cardíaca. Ujú, cardíaca, totalmente de acuerdo. Entonces, Y como apunte, Dragoslav Sekularák es despedido del América después de un 5-2 de Pumas en la temporada regular. Fue un partido de enero del 91. Pumas gana ese partido en CEU de la segunda vuelta, 5-2, 3 goles de Alberto García Aspe, uno de Antonio Torres Servín y otro de Marcos Mizrahi. Y después de ese resultado, después de esa goleada en el clásico, la directiva americanista cesa a Dragoslav Sekularák y llega el uruguayo Carlos Milok, que es el técnico que los guía hasta la final. Entonces, también, como las otras finales, tenía muchos ingredientes alrededor que lo hacían especial. Joel, Además, la temporada de Pumas fue espectacular. Fue el mejor equipo de la temporada, 55 puntos, 25 triunfos, 67 goles a favor, 30 en contra. Esa campaña 90-91, eh, muy recordada porque Jorge Campos solía irse a la delantera, ya no estaba Adolfo Ríos y ponían a un joven entonces que ya había debutado en primera división, Sergio Bernal. Y la liguilla de Pumas fue perfecta, 1-0 contra Morelia, ahí cuando hubo gases lacrimógenos, 5-1 a Puebla 3-0 y en la final el 3-3. Hay que recordar también, Joel, Eric, Manuel, que eh, Ricardo Ferretti anota el gol del campeonato. Pero Ricardo Ferretti ya no iba a jugar esa temporada. sí, Ricardo Ferretti había regresado a universidad para te va a retirar. convertirse en auxiliar de Sergio Miguel Ramos. Mejía Barón. Y en una gira por Europa, por Inglaterra, que hace el equipo, el ingeniero Aguilar Álvarez convence al Tuca de que juegue una temporada más. El Tuca se integra al equipo durante la pretemporada y finalmente es el que les da el gol del triunfo. Sí, Entonces, eso pues como que redondea esa campaña de ensueño de universidad, ¿no? Donde hay, yo digo, voy a adelantar, estamos preparando un libro, eh, Juan José Sánchez y yo, sobre el título y la campaña de universidad de 1990-91, que termina con el campeonato. Entonces, pues ya les daremos noticias más adelante, pero ya estamos trabajando en ese trabajo, en ese proyecto del libro para recordar la campaña 90-91. Fíjate que Roberto, lo que tú comentas, yo creo que lo que caracterizó a esos Pumas es de que ahí se reflejó el ideal de lo que debe ser Pumas, ¿no? Grandes canteranos, muy buenos futbolistas hechos en casa, que se conjunden con buenos extranjeros, algo que, pues, Pumas en los recientes años, pues no se ha visto que se trabaje de esa manera, o que se refleje en el primer equipo. Así es. Bien, como pasamos al siguiente tema, compañeros, hablemos acerca del mejor clásico, el clásico que ha sido más espectacular. ¿Cuál ha sido el partido más espectacular dentro de esta rivalidad? Joel, ¿qué nos puedes comentar? Yo me quedo con el 3-3 de la temporada 88-89. América ganaba 3-1 y es la primera ocasión que estando de portero, Jorge Campos se va al ataque y entra Sergio Bernal y se vuelve fundamental para el empate, un pase que le da Patiño y después le cometen un penal al mismo Campos y Memo Vázquez, hijo, da el empate a 3-3. Entonces para mí es el más Este espectacular boletito de ese clásico. 8 de diciembre de 1989, ese partido. Yo también estuve bueno, yo estuve en el estadio ese día
Y como comentas, eh, Campos entra al terreno de juego y el que salió para que entrara Bernal fue Juan Carlos Vera. Luis García había tenido una primera parte pues muy mala. Eh, no, Luis García no había jugado la primera parte. Luis García entra por Constantino López y el otro cambio es el de Bernal por Vera para que Campos se fuera al ataque. Fue una, pues no remontada porque finalmente termina en un empate, pero por el ingrediente de Campos fue un partido muy especial, ¿no? Eric, Yo me acuerdo de aquel partido del 2003, a partir del 2003, un 4-3 en Ciudad Universitaria, con un gol de Muy Kikín en el bien. último minuto, también sufridísimo. América ya traía en jaque de regreso, tenía a Loco Abreu, también Cuauhtémoc que estaba todavía. Entonces, partidazo, fue media semana en la noche, 13 de agosto de del 2003. 2003, ¿no? Yo lo recuerdo porque fue mi regalo de cumpleaños. Yo cumplo años el 14 de agosto. Fui al estadio ese día. eh, Universidad se puso 3-0 adelante. Anotó Darío Verón, un autogol de Alberto Becerra y Jaime Lozano. 3-0 Pumas ganando. Y ahí viene el América, el regreso del América con Sergio Blanco al 64, Pavel Pardo al 66, Ricardo Rojas al 85 y al 92, un quiquinazo, porque Y- fue un gol, sí, pues, de esos de de, churro. Me caga usar el término de quiquinazo porque no me simpatiza mucho el personaje, pero fue un gol al estilo Fonseca. O sea, fue un gol con, pues, con eso, ¿qué equipo no? sí, o sea, con muchas ganas. como llegaba. O sea, ¿qué puedo decir? Ese día CU estaba casi lleno, era un miércoles por la noche. eh, Como les digo, yo celebraba mi cumpleaños el otro día y ese fue el regalo de cumpleaños de Pumas y Kikín. En ese tiempo todavía era muy aficionado, aunque ya trabajaba, ya llevaba varios años en el medio. Eh, la verdad es que disfruta un triunfo así, cuando veías que el partido ya se iba, cuando los americanistas ya se estaban burlando de ti en la tribuna, cuando pues tenía ese componente de pasión que decías, ¿con qué cara voy a llegar mañana a la oficina? A que me hagan burla. ¡Bum! Llega el Kikín, feliz cumpleaños a mí y sí, llegué contento a la redacción de Soccermanía el otro día. Es de esos partidos inolvidables. Y Hugo Sí, ese, Sánchez como ese partido es, ¿Perdón? Sí, adelante, Manuel. sí, ese partido de comentar que sí lo ve, y tú me dices que Hugo Sánchez era Ya el va a acabar. entrenador, aunque ahorita recientemente ha habido partidos también interesantes. Tenemos un 3-3, Clausura 2020, el América lo logra empatar con lamentablemente errores de Pollo Saldívar, que yo creo que pues fue como lo que iba a marcar es el sentir de la afición con él, con sus errores que con el América pues frecuentemente los cometía. También recientemente partidos en la liguilla, como me acuerdo muy bien en el año 2016 con un gol del Rifle Andrade, que la América pudo remontar, pero al final no alcanzó porque tuvo un pésimo partido en la ida. Es la realidad donde Pumas fue muy dominante en el Estadio Azteca. Pero sí, el América Pumas, yo creo que es uno de los clásicos que se caracteriza de tener mejores partidos que incluso, por ejemplo, América Cruz Azul muchas veces, o el América Guadalajara, que recientemente pues hay una tónica muy marcada dentro de esta rivalidad. Guerrero, compañeros, salimos acerca del mejor gol. Yo recuerdo, les comenté el gol de Rifle Andrade en esa liguilla, un gol, la verdad, no me explico cómo fue que la pelota entró porque hizo una curva interesante. No sé, Eric, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuál es el mejor gol que has visto dentro del América Pumas? Yo me acuerdo uno muy bonito de Sague, que le anota a Pumas en el Azteca, aquel Sague, equipo de Ben Acker en el 94-95, fue el 3-1. La pende de volea y deja a Campos parado, un golazo, me quedó muy marcado ese. Y esa temporada de la América fue espectacular, que no quedaron campeones, pero yo me acuerdo mucho de ese gol. Roberto, No, pues yo sin duda me quedo con el de Ferretti por lo que significó para la historia de Pumas, del fútbol mexicano y de ese clásico. Pero también recuerdo un golazo de Braulio Luna con Pumas al América de 3 cuartos de cancha en el Estadio Azteca un sábado por la noche.
y uno que pocos aficionados se acordarán, o como yo les digo, los Pumas de ocasión no se van a acordar, uno de un jugador serbio de Pumas, un defensa central, que fue lo único que hizo con Pumas, Miroslav Sermel, también un bombazo de 3 cuartos de cancha, temporada fue 97, ¿no? 97, verano Invierno 97, 97, sí. invierno 97, un bombazo de Sermel en un equipo de Pumas bastante medianito con Roberto de Moura, con un tal Giuliano Sabatini, unas contrataciones paupérrimas de universidad, pero por lo menos Sermel le metió ese golazo al América. Los golazos Joel, también de Luis García y de Patiño en la final de ida del 90-91, los dos fueron Sí, golazos, ¿no? Y no, que los ya dos, o sea, despertaron a los Pumas, porque estaban el de Luis García los 2 minutos, ¿no? a los 2 minutos, centro de Claudio Suárez y la agarra un poco atrás. Creo que Luis García era para mí, en lo que conozco, historia del fútbol mexicano, es el jugador que mejor le pegaba de primera intención. O sea, a Luis le caía y disparaba. Tus medias vueltas inolvidables, ¿no? Killer, Sus un medias killer. vueltas, o sea, ese gol, ese centro de Claudio y la agarra de atrás, lo agarra un poco atrás y es un golazo. Y también el de Patiño que lo devuelve. O esos 3 goles de esa final, me quedaría con ellos, pero mencionaba ese de Braulio y el de Sermel, que fue lo único que hizo. Joel, Yo me quedo también con el del Tuca, por la importancia, por gol de tiro libre, por ser el último gol y retirarse así. Y me acuerdo mucho que mencionaba el de Sague ese de 4 de diciembre del 94 de América Pumas. También recuerdo el que anota Caluche en ese mismo partido, que agarra adelantado a el Campos y le pone sombrerito. un sombrerito. Y me acuerdo mucho en la jugada que Villique estaba para cerrar y para rematar de cabeza, pero ya no fue necesario porque terminó en gol. Entonces yo creo que con esos dos me queda uno de cada equipo. Ahora conversaremos de los jugadores que Bueno, han estado en ambos rápido nada más, el equipos. primer gol de Hugo Sánchez en su carrera se lo hace a la América de tiro libre, cuando estaba jovencito, acaba de debutar, en la 76-77. Su primer gol en profesional de Hugo es contra la América. ¿Ok? Y lo que significaría ese gol para el inicio de la racha de Hugo Sánchez. Ahora hablemos de los jugadores que han estado en ambas instituciones. América Pumas pues tiene también la historia de que jugadores que han estado en los ambos equipos que han incluso han sido importantes en la historia de los dos equipos. Enrique Borja, el que inició pues esta cartera dentro de la historia, donde él ha comentado en entrevistas que en un principio pues él no quería ir a la América, pero como era el fútbol antes, pues donde los futbolistas pues no tienen mucha decisión sobre su carta, pues se traspasa a la América. Joel, ¿qué nos puedes comentar respecto a cuántos son los jugadores que han estado en ambos equipos? Mira, yo voy a comentar sobre dos jugadores de los años 70, que es a lo contrario de Borja, que es Castrejón y Toño de la Torre. Los dos jugaron en Pumas y pasaron a las Águilas del la América, campeones en las 70, fundamentales para el campeonato 75-76. Entonces, de un lado estaban ellos dos y Enrique Borja, que por cierto, pues se retira en el 4-2 de que América le gana 4-2 a Pumas, anotando 2 goles. Entonces, yo me quedo con esos dos jugadores y también, ahorita lo van a mencionar seguramente mis compañeros, que ha habido otros que causaron mucha polémica. Uno de ellos es Braulio Luna cuando se hizo el cambio, Salinas cuando llega a los Pumas. Entonces, pues ha habido bastantes, pero ha habido yo creo que unos más polémicos que otros. Eric, Es que normalmente los que pasan por los dos equipos primero juegan en Pumas y luego en la América. No es realmente normal que un jugador vaya de la América o vaya a jugar en América y pase Pumas. Por eso lo de Raúl Salinas fue muy, muy controvertido. Y en este caso creo que es el de Leonardo Suárez. Son casi 40 jugadores los que han jugado en los dos equipos. Hay unos personajes increíbles, por ejemplo, Adolfo Lugo Verduzco, que fue presidente del PRI y que fue Gobernador de gobernador de Hidalgo. Hidalgo. Él fue el primer jugador que estuvo en los dos equipos en los años 50. Y hay otros, pues está mismo Hugo Sánchez, García Aspe, está, por ejemplo, Luis mismo García. Braulio Luna, Luis García, Adolfo Ríos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Osvaldo Castro, Carlos Enrique Vázquez del Mercado,
el Pescado Portugal, René Trujillo, que bueno, fue símbolo de América durante muchos años, él surge de Pumas. Entonces, pues hay muchos, pero sí, yo creo que estos que menciono creo que fueron los más importantes, ¿no? También por sus trayectorias, por lo que hicieron en selección nacional, etcétera, ¿no? Y más allá de América y Pumas, con Joel cuando compartíamos lugar en la redacción, con frecuencia nos tirábamos trivias en la tarde que estábamos de ociosos en la redacción de Televisa Deportes. Y cuando Rafael Márquez Lugo, que también jugó en ambos equipos, nos hicimos una pregunta. Los jugadores que jugaron en América, Pumas y en Chivas. Y encontramos cuatro en la historia. A ver si te acuerdas quiénes son, querido Eric. De los tres. Ah, digo, tiene que ser mexicano forzosamente, ¿no? Sí, sí, sí. Uno ya lo mencionaste, Sí, que es el Enrique Vázquez del mismo, Mercado, ajá, y el otro pues es el mismo, Luis Márquez García. Lugo y Luis García. Bueno, Lugo no estuvo en Chivas, creo. Sí, Adolfo Sí, Lugo también. no, Rafael Márquez Lugo, ¿no? Márquez Lugo, Sí, Luis García, Vázquez del Mercado Cristian y Ramírez. Cristian Cristian Ramírez Ramírez, sí, justo. y últimamente Jesús Molina ¿No? El Nuno Molina. también. Ese es el último, pero son esos raros casos que han estado en los tres equipos, ¿no? Yo me quedaría con, bueno, el mismo Hugo Sánchez también, que estábamos olvidando mencionar. Yo creo que por polémica y por lo que representaron para la universidad,